Estamos de manteles largos con un capítulo de impacto porque tenemos ni más ni menos el día de hoy a uno de los personajes más polémicos en México, en Nuevo León, joven de corazón, política de, bueno, quisiera decir de profesión, pero no, apasionada de la política, la Chávez. Bienvenida, María. Gracias, ¿ya me quieres lanzar? Ya, ¿Okay? ya. No. Se ve, se siente la Chávez presidente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues que en casa nos digan, no te creas. Fíjate que por un rato sí intenté. Mi primer campaña política fue a los 19 años y quedé muy desencantada. Y desde entonces esas áreas están como en pausa. ¿Pero por qué quedaste muy desencantada? ¿Qué pasó? Pues me di cuenta del cochinero del sistema. Y yo era una mujer joven, muy idealista, y de pronto el idealismo se topa con la realidad. ¿En qué campaña participaste? ¿Qué fue? Voy a omitirme nombres, pero era regidora, candidata a regidora aquí en San Pedro Garza García. Aquí en Nuevo León. Aquí en Nuevo León. En el municipio más rico de Latinoamérica. Es correcto. Ni más ni menos. A los 19 años ahí estaba, muy animada, y pues sí, de pronto ese choque con la realidad te replantea un buen, y ese aspecto está en pausa. Nunca digo nunca. Pero nunca. En pausa por lo pronto. Obviamente sabes que lo que voy a hacer después de la plática contigo es meterme a Google y buscar la planilla de regidores. Claro, por supuesto. Registrada en la Comisión Nacional Electoral. Exacto, y ahí me vas a encontrar. Claro que sí, ahí está. Me voy a imaginar el resto de la historia. Uh-huh. No digan que yo les dije que esa información es pública, por supuesto. Sí, es pública. Ahí pueden encontrarlo. Y si no sabían, ya saben. Y pueden encontrarme no solamente a mí, a todos los candidatos, excandidatos, y luego se sorprenden. Fíjate que nunca nadie hace chamba y no te empiezas a dar cuenta las personas que registran. Está la esposa de el yerno, el suegro, el contratista incómodo, exactamente, o preferido. Exacto, el mejor amigo. Y empiezas a atar cabos y te empiezas a dar cuenta de las cosas. Pero pues como los mismos políticos saben que nadie hace esa chamba, pues no creas que tienen mucha preocupación por sus designaciones y dedazos. Luego ni hablamos de los plurinominales, porque esos son puros favorcitos. Temazos. Lamentablemente. Lista nacional. Sobre todo, ¿sabes dónde yo he visto aún más preocupante el tema? ¿Dónde? En el Senado de la República. No. Ahí sí está muy cañón. Está porque ahí vienen cañón. los compromisos grandotes. Es que, a ver, el Senado, para mí el Senado es ese espacio, el más importante para mí, o sea, en el legislativo, por supuesto, pero aparte es un puesto muy cómodo, porque no saben ni quién eres, ni qué haces. Las personas de verdad no dimensionan el poder que está en tus manos siendo senador o senadora por 6 años. Ellos son, para mí, el foco. Más allá de que diputados federales, claro, locales, por supuesto, pero el Senado es la mera papa. Sí. ¿Sabes qué? Eso es un tema que yo he visto verdaderamente triste. Es que, obviamente, las elecciones más taquilleras para todos los mexicanos es presidente de la República, gobernador o gobernadora del estado, presidente municipal. Sí, las del Ejecutivo son esas las taquilleras. Y son el show. Exacto, sí. Todo el mundo ve, los debates, el wiri wiri. Pero las más importantes son las de legisladores. Sí. Diputados federales, senadores, diputados locales. Y bueno, pues los regidores no se votan en pues lo votas alcalde, en paquete, pero inclusive, perdón, la gente realmente no tiene idea que al tú votar por un alcalde, votas en automático por su planilla, claro, por 2 síndicos, regidores, y no tienes la menor idea. Sí. La gente de verdad no sabe. Y ahí está la aprobación de presupuestos, reglamentos. De absolutamente todo. Y si tú llegas a pensar que no incide, vamos a reírnos 3 horas, incide, pero sí o sí sin preguntarte. Eso es lo que a mí me impacta más, que digo, ¿por qué tenemos tan satanizado un tema que viene y nos repercute sin preguntarnos? Pero incide en nosotros todos los días. En las cosas más mínimas, como respirar, política, en todo. Y aún así es un tema que no nos interesa. No nos interesa, o ya no sé si está demasiado satanizado, porque muchos crecimos con esta mala frase. Yo en lo personal no comulgo para nada con ella. Vaya, ¿verdad? Aquí se puede constatar eso, que de política y de religión no se habla. Ahorita no voy a hablar de religión.
pero el no hablar de política también te permite que la cultura política del país, en este caso, sea una sumamente pobre y deficiente. Porque lejos de alentar el cuestionamiento, la discusión, sin que la discusión termine siendo me agarro de los pelos, sino simplemente platicar, dialogar, debatir, la desalentamos a toda costa. Y es como, no, eso no platicamos, se pone en el cajoncito de temas que no cubrimos, no abordamos, y luego que no nos extrañe la realidad de las cosas y la situación que afrontamos cuando ni siquiera la debatimos ni la platicamos. Creo que ahí llegamos a la pregunta que me gustaría hacerte, y con esta doy el saque, es, Mariana, ¿cómo estamos políticamente en México? ¿Cuál es la realidad? O sea, neta, ¿en qué estamos? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es el diagnóstico? La respuesta fácil probablemente sería, pues, estamos horribles, esto está espantoso, está de la patada. Pero, ¿cuál es el diagnóstico para ti, o cómo podría resumir el diagnóstico de la política mexicana? Para mí ahorita se cambió la estafeta de poderes en el 2018. Para mí el 2018 fue una elección extremadamente impactante en el aspecto en el que el sistema de partidos como lo conocíamos se transformó por completo. Si tú a una persona de 70 años le preguntas si se imaginaran lo que iba a ser el PRI, cómo iba a estar ahorita mendigando votos, si se lo hubieran imaginado hace 50 años, ¿qué te habrían dicho? No, pues jamás. Claro que no. Entonces, yo ahorita creo que estamos justamente en este cambio de estafeta en el ámbito político, no que sea mejor, y eso tampoco no significa que la misma oligarquía del poder concentrado de pronto no está existiendo. Al contrario, simplemente nada más, en mi consideración, está cambiando de cara. Pero aparte estamos afrontándonos, a mi parecer, a un sentimiento de desesperanza generalizado. Yo creo que todos los mexicanos estamos rebasados con la realidad que afrontamos, de tal forma que aparte el político está pues teniendo que acudir, si es que puede, a una dosis de esperanza hueca. Funcionó en el 2018 con Morena, cuando arrasó completamente en los estados. Por supuesto que la presidencia, no se hable del Congreso de la Unión, la Cámara Alta, la Cámara Baja, arrasaron. Pero era muy fácil arrasar porque podías vender un cuento de esperanza con toda la justificación del mundo, porque veníamos de unos sexenios sumamente sanguinarios, espantosos, con escándalos de corrupción impresionantes y aparte con la constante que es una desigualdad social, económica, educativa, de género, todo tipo de desigualdad lo puedes encontrar aquí. Sin embargo, ahorita el escenario va cambiando un poco y a mí sí se me hace que en el ámbito político estamos viendo, por un lado, que es la oposición, la voy a denominar como PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano también entra ahí, sin embargo no entra en coaliciones con estos tres partidos. Creo que ya están juntos no tanto por convicción, sino por necesidad y no estoy viendo de raíz que pretendan reformar o hacer inclusive como un mea culpa de decir esto hicimos en el pasado, esto queremos ser. No veo un frente político de oposición lo sumamente fuerte, tampoco que le esté hablando a esos electores indecisos. Y en el caso de Morena, pues también estoy viendo un partido entre comillas porque no tiene nada de institucionalidad, es meramente un movimiento que justamente esa falta de institucionalidad les puede pasar la factura caro. Lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, en Coahuila, con estas encuestas que hicieron y el candidato que tenían Mejía, dijo, las desconoció. Ya que un precandidato desconozca tus encuestas, te dicen la torre, pues avecina un problema grande porque ¿qué va a pasar con la del 24? Sí. Y la separación de los partidos, porque pues PT agarra a Mejía. Exactamente, y luego el Verde no se va con otro candidato y Morena va con otro. Pero también entonces estamos viendo eso del lado del oficialismo, que eventualmente esa falta de cohesión les puede costar. Y al final del día, por sobre todo, a los que nos cuesta es a los ciudadanos, porque andamos aquí siendo al final del día nosotros los títeres. Entonces están jugando aquí en las cúpulas del poder, la más alta, su juego, y no nos damos cuenta que somos espectadores de un juego de ellos, pero que al final del día nosotros pagamos la factura de ese juego. Eso para mí es lo más triste. Y al final del día yo sigo viendo que todos velan por sus intereses. Muy bonito el discurso, qué bonito, me encanta, bravo. A la hora del trancazo, que son las acciones, ¿tú ves algo diferente? No. Pero de ninguno.
De verdad yo no veo de ninguno algo diferente. No nada más de Morena, de todos veo lo mismo. De todos veo lo mismo. Sí, es increíble que... y esa es la segunda pregunta. Vemos que hay diferentes tendencias, efectivamente coincido contigo. A partir de 2018 viene un cambio de estafeta donde los actores siguen siendo los mismos. O sea, es que yo veo, la verdad, los actores políticos, ojo con la palabra, hay actores de reparto y actores protagónicos, ¿verdad? Vámonos sobre eso. Los actores protagónicos de la política en México siguen siendo los mismos ya 50 años. Los actores de reparto, ahí sí, varios personajes que, bueno, o sea, pasarán la historia a los 3 años, probablemente que se les acabe su periodo dentro de la Cámara de Diputados, o si bien se reeligen, a lo mejor 6, pero fuera de ahí no les veo un papel protagónico de trascendencia. Esto a mí me preocupa en un sentido muy importante porque entonces ya se vuelve un brincoteo de un lado a otro y a lo mejor que sigan siendo los mismos personajes quienes toman las decisiones del país, pues es ahora sí que el dicho de la misma gata pero revolcada. Es correcto. Ahora, al final del día, esto de que brincan de un lado al otro siempre ha sucedido. Yo creo que más bien aquí, en lo que a mí me gusta mucho enfocarme y es lo que me cuestiono constantemente, es en qué están invirtiendo el talento a futuro. Yo no lo veo. O sea, yo ahorita justo decía, los mismos personajes. Yo veía hoy en la mañana todo este tema de Gertz Manero, que nadie sabe al final del día ni dónde está, ni cómo está, ni qué le pasó, pero genuinamente sí me preguntaba cómo un señor de tan avanzada edad está tomando esas decisiones. Y no estamos hablando de capacidades, no, para nada. Y tampoco, porque sé que ahorita luego somos hipersensibles y discriminación con razón de edad. No. O sea, al final del día, de verdad, sí, que no había otro perfil. Aparte, ojo, tomando en consideración los miles de escándalos que tiene este personaje. O ahí te pasó otro, Bartlett. Sí, es el que te iba a decir, bueno. O sea, Bartlett, perdón, de verdad. Entonces a mí eso sí es lo que me impacta aquí. Digo, ¿cómo? O sea, ¿no hay más? ¿Es lo único que hay? ¿O se deben tantos favores que traen una cola que te pisen? Bueno, que vamos a acabar en la Galloso pues para que terminen, porque no se ve para cuándo. Y no le estoy viendo esa apuesta a lo nuevo, al nuevo talento, a nuevos perfiles, a nuevos liderazgos, pero sí veo que los que están ahorita tomando estos puestos de poder, de altísimo poder, la verdad, seamos muy objetivos, muy pragmáticos, están más allá que acá. Y ahí siguen. Sí. Instaladitos. Cómodos, ¿eh? Muy cómodos instalados. Es correcto. Con mucha impunidad. Y creo yo que al final es aún más preocupante que la ciudadanía no entendamos los puestos que desempeñan cada uno de ellos. Por ejemplo, Fiscal General de la República. Compadre, pues ese brother es el encargado de perseguir absolutamente la totalidad de los delitos que puedan cometerse en México, ¿verdad? De dar seguimiento a la impartición de justicia. No, a ver, y perdón que te voy a interrumpir, pero yo lo que está diciendo de Gertz Manero, o sea, Gertz Manero utilizó ese puesto para perseguir asuntos personales. Ah, sí, cierto, lo de su ex esposa. Lo de su excuñada. Ah, mira. O sea, tú, ciudadano, traes en la nómina a un fiscal que está resolviendo asuntos personales. Cuando tenemos un titipuchal de broncas por atender, no, hombre, mano, pues de verdad que estamos, pero tirándola a la nada. Pero ¿quién sabía esto? Como hace rato que me dijiste, bicha curiosa. Sí. Bueno, pocos bichos curiosos como yo somos los que sabemos. Y ahí, pero no, ni te preocupes, no te incide, pero en nada, no creas. Al contrario. O sea, no te afecta, tú no te preocupes, tú sigue en tus cosas que, mira, que esto no te va a afectar. No, hombre, si supiéramos. Y retomo el tema de Bartlett porque a mí sí se me hace algo que debe de mencionarse. Es literalmente la Comisión Federal de Electricidad la responsable no solamente de que tengamos luz en casa, ¿verdad? Sino que tengamos chamba, que tengamos economía. O sea, que tengamos una serie de cosas que un apagón y ahí te encargo. Ahora, preocupante los compromisos internacionales que tiene México en materia energética, varios de ellos que tienen que ver con inversiones en tecnología, con inversiones en energías limpias, cuando tenemos un director que literalmente no sé su edad, pero
creo que supera los 75, 80 años. Y tampoco es discriminar por la edad, estoy seguro que hay gente muy capaz, pero a lo mejor él ya incluso se le hacía algo muy novedoso chatear por ICQ. Probablemente, ¿no? A ver, súper novedoso. ¿No? Claro. Messenger. No, BB Ping. O sea, es que te voy a decir algo. Yo que quiero hacer un énfasis muy particular para que quien nos esté escuchando entienda el hilo del por qué estamos abordando también el tema de la edad. A mí me impacta, y voy a agarrar el caso de Bartlett, que le sigamos apostando a energías sucias, no a energías limpias, renovables, para que al final del día los únicos que vamos a terminar respirando el aire que estamos de por sí ya respirando, pero va a estar en peores condiciones, vamos a ser los que nos quedamos aquí. Entonces, a mí la toma de decisión por parte de unas cuantas personas que, vuelvo a la objetividad, están más allá que acá, sí me consterna muchísimo. Y aparte, me consterna más que las decisiones uno dijera, oye, pues van con trascendencia, con visión, olvídate a largo plazo, no, ni siquiera mediano, a corto plazo, porque un mal que tenemos aparte aquí es que nuevo gobierno que entra, haz de cuenta que vamos a hacer todo distinto al pasado. Oye, espérate, ¿dónde hay un plan de gobierno que tenga trascendencia de aquí a 50 años? No hay. Eso es lo más triste, cuando lo dimensionas y dices, de verdad, no hay. La cuarta transformación propuso uno que pues no, o sea, muy bonito en el papel y yo lo leí y sí me gustaban muchas cosas de las que incluían. Yo no las he visto. Es más, me gustaría saber las personas que simpaticen ahorita con el movimiento de Morena, con el presidente, inclusive que el mismo presidente haga un diagnóstico, un informe real con base en resultados, no con base en discursos, sobre ese plan de gobierno que era la cuarta transformación, ¿qué sí se ha hecho? Si hacemos el diagnóstico real, crudo, con datos como es, queda de ver muchísimo. Pero entonces justo eso digo, oye, ni planeamos con trascendencia. No, hombre, aquí sigue la termoeléctrica. Mira, lo que habían hecho para bajarle a los contaminantes, al NOx, ya ni hay que invertirle un peso. No le han invertido un peso. En Tula se están ahogando. Pues aquí. Aquí con la refinería. Que es lo igual. Aquí la refinería, igual. No, ya no vamos a invertir en disminución de contaminantes porque austeridad republicana. De verdad, la austeridad republicana. ¿Dónde está ese dinero? ¿Sabes? Sí. Que luego ya conforme te adentras vas viendo la cruda realidad que pues ya un discurso no te puede convencer de lo contrario. Se vislumbra para la Chávez promesas jóvenes. Si analizas el gabinete federal, pues la secretaria del Trabajo creo que puede ser de cercana a nuestra generación. Sí es. ¿Qué otros personajes, no solamente del ámbito federal, sino local? Te voy a decir alguien más federal. A ver. Pero qué lástima, el puesto. ¿Quién es quién en las mañaneras? Esta chava sí es cierto, ¿no? Ella es joven, muy joven. Pero la chamba sí está de la patada. Pues pero pues la chamba, híjole, denle algo mejor. Se ve con mucha capacidad, pero que ese es el trabajo de las juventudes. No, híjole, pues no, sí está de preocuparse. Sí, coincido. ¿En el ámbito local? Rescatamos dos. En el ámbito local, en Nuevo León. Pues Samuel. Veo más perfiles. Para empezar, Samuel. Seguido, Luis Donaldo Colosio. Creo que el PRI también le veo varios perfiles. David de la Peña, el de David Santiago. de la Peña. David de la Peña. Sí veo en él un gran perfil que, pues bueno, para los partidos políticos que desde luego lucran con perfiles, pues es una minita de oro la que tienen ahí. Veo en el Congreso también veo perfiles, desde luego. El PRI, fíjate que en Nuevo León, a diferencia de a nivel federal, tiene esta capacidad de manera muy silenciosa crear perfiles, pero no te estás dando cuenta que los están creando. Y ya veo ahí algunos cuantos perfiles también. En Nuevo León sí veo más, pero aún así no veo suficiente. Y también te voy a decir dónde veo muchos jóvenes, en la administración pública. Como que luego también solemos pensar que la política es meramente este actor en el ejecutivo, en el legislativo, que es el que está tomando las decisiones, cuando al final del día el quehacer público está compuesto de un trabajo burocrático gigantesco que está detrás. Y sí veo mucha juventud,
particularmente en el municipio de Monterrey. Y es más, me consta, porque con mucho orgullo lo menciono, muchísimos colegas de la carrera de ciencia política ahí están trabajando. Y de carreras afines. Inclusive maestros se fueron a trabajar ahí. Pero son muchos chavos los que están ahí trabajando. Que eso también me da mucho gusto. Ahora es verlos en las boletas. El siguiente paso, naturalmente, es verlos en las boletas. Claro que ya llegar a la boleta es mucho más complejo de lo que uno piensa. Ahora, en tu experiencia, Mariana, o como ves ahorita los temas, es ¿qué tendría que suceder para que estos chavos, a lo mejor con capacidad, con ganas de chambear, con posibilidades, con visión, aparezcan en la boleta? Porque ahí sí creo que es un tema de principalmente intereses políticos, desgraciadamente, ¿no? O sea, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué vislumbras? Mira, al final del día, igual, o sea, idealmente te puedo decir muchas cosas. Realmente lo que sucede es lo siguiente: los partidos políticos no invierten. No invierten en talento joven, no invierten en mujeres. Realmente terminan apostándole y reinvirtiendo en el perfil que ya tienen consolidado. Y como muestra de ello, pues, es más, ni hace falta ejemplos porque los vemos todos los días. Yo creo que hace falta, mucha voluntad por parte de partidos políticos y sus dirigencias de decir, tenemos que empezar a apostar en cuadros jóvenes, en cuadros chicos y empezar a crear estos talentos, capacitarlos y abrirles los espacios. Porque si tú sigues abriendo el espacio para el mismo que tú mencionas, de antaño, que lleva ya ahí pateando bola muchísimo tiempo, pues ese espacio, lejos de dárselo a un talento nuevo, lo estás tú usando en algo que ya lleva un buen rato. ¿Por qué no los abren? Porque en muchas ocasiones ese que te patea la bola ya tiene conocimiento y aunque no vaya a ganar, te va a dar porcentaje de votos. Y al final del día, ¿qué quiere el partido político? Dinero. Quisiera profundizar en ese tema porque siento yo que no lo estamos dimensionando y a lo mejor es uno de los más importantes para poder entender lo más mínimo de política y que podamos a lo mejor informarnos un poquito más para las siguientes votaciones. Es cuando tú votas, casi siempre es el famoso voto en cascada, ¿no? O sea, yo llego a una casilla, a mí me gusta, voy a poner un ejemplo, Samuel García, voto por Samuel, Movimiento Ciudadano, a ver, y luego voy a hacer una pregunta bien incómoda. A ver. ¿Votas en cascada? ¿Cómo votas? ¿Yo? No, yo no. Yo sí me fijo en los perfiles. Yo también. A ver. Y procuro votar cruzado. Yo voto cruzado siempre. Siempre. Y te puedo asegurar, es más, si pudiera enseñar mi registro, lo haría, de que voté cruzado. Claro. Y la verdad, porque coincidía que conocía a lo mejor a los candidatos de alcalde, de diputado local, de diputado federal que me tocó en mi distrito. Uh-huh. Eso, entonces sí, normalmente es cruzado muchas de esas veces, porque entiendo también la dinámica de votos. Eso. Ahí, que es una parte importante, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la raza que votamos por gobernador naranja y entonces te llegan las otras 3 boletas y pues chingue su madre, pues naranja, ¿no? Claro, y te voy a decir algo, esa es la estrategia de los partidos. Esa es la súper estrategia. Exacto. Y aquí nuestras mamás o nuestros papás es de que, San Pedro, por ejemplo, güey, vota por el PAN. Y pan. Lo que el ciudadano no ha dimensionado es que cada tache en la boleta es igual a dinero. Porque al final del día se juntan, vamos a decirlo, lo voy a decir en palabras bien burdas. Los partidos políticos, imagínenlos como equipos. Entonces los equipos, conforme van recibiendo puntos, o sea, votos, van recibiendo dinero. Entonces, independientemente si tu candidato, un ejemplo bien práctico, la gubernatura, si el PRI no ganó la gubernatura, ganó cierta cantidad de votos. Esos votos, al final del día, se hace un cálculo y es equivalente a presupuesto. Entonces, el presupuesto se designa y se destina de acuerdo al porcentaje de voto que tienen los partidos políticos. Por lo mismo, aquí voy a hacer un paréntesis y voy a explicar algo que luego muchas personas no comprenden, es que hay partidos políticos que tienen registros a nivel local, pero no a nivel federal, porque tienen en cierta entidad una cantidad de votos que son sinónimo a, pues aparte presupuesto, y con eso pueden existir.
Otra cosa importante que sepan. Por eso también los partidos políticos en ocasiones buscan irse juntos en coalición, porque también las coaliciones importan. Ahí varían los porcentajes, no me voy a meter ese tema porque qué flojera el que no esté escuchando, pero por lo mismo es ahí cuando dicen, no hombre, pues yo me pesco del taquillero y de aquí algo me salpica y con eso yo mantengo mi registro, porque si un partido político no logra cierto porcentaje de voto, el registro pues queda, pues elimina. Ya no pueden tener registro como partido político. Y se acabó el negocio. Y se acabó el business. Ahí empieza uno a entender el por qué luego en ocasiones partidos tan chiquitos cobran relevancia o siempre van en coalición. Un ejemplo práctico, el Partido Verde. Ay, que soy verdaderamente infanático del Verde. Bueno, el Partido Verde es ese partido político que yo no entiendo cómo sigue existiendo. Porque el Partido Verde ha sido experto en colgarse de los ganadores. Y es un partido ahí, y deja tú, y si hablamos de gente que anda moviéndose de bando, bueno, el Partido Verde da un show con todo y caravana, porque son los meros expertos en hacer eso. El mejor postor, con ese me voy. Y la supervivencia del Verde es con base en estos partidos grandes. En coaliciones. Sí, pues antes era el PRI y el Verde era empatado juntos. Eran, o sea, amiguitos del dedo chiquito. Y ahora es Morena. Hasta que, para el que nos escucha, no sabemos bien por qué fue, en Coahuila recientemente, justo lo mencionamos, decidieron irse solos. Muchas personas analizan, yo creo que sí le atribuyo un puntito a eso, que fue como un tipo de enseñanza a raíz de la reforma electoral. Porque en la reforma electoral, el plan B, se pretendía quitar esto que estoy mencionando de que los partidos chiquitos en coalición también tengan reparto de votos. Y aparte la supervivencia eterna de los partidos. Y el Verde y el PT... Y el presupuesto anualizado. Exacto. Y el Verde y el PT eran los más afectados. Por eso se tardó muchísimo en el Senado, el plan B. Porque, sí. No, hombre, se pelearon pero duro. Oye, ¿cómo le hace el Partido Verde, por ejemplo, para ganar Chiapas? Llega Manuel Velasco y el Verde gobernaba un estado. O sea, digo, se colgó del PRI, me imagino yo, que ese fue el resultado. Ahora creo que Velasco es senador del Verde, pero está con... O en coalición. Creo que sí fue en coalición. Te tendría que revisar ese dato para darlo con precisión porque no lo tengo presente. Sí. Pero bueno, a ver, luego también hay acuerdos políticos. Uh-huh. Que uno luego dice, bueno, ¿cómo llegó Manuel Velasco? Bueno, de entrada, que un partido político que busca en su candidato. Cuando el ciudadano lo que percibe por sobre todas las cosas en un candidato es el físico, pues vas a buscarlo. Pues claro, el galán. Pues yo me acuerdo de Enrique Peña Nieto en su momento, lo que yo escuchaba en campaña. Es más, voy a decir los cantos que yo escuchaba de Enrique Peña Nieto. Enrique Bombón, te quiero en mi colchón. No, pues, sin palabras. Sí. Pero eso también te da un diagnóstico del electorado. Yo lo veo como analista política y te puedo decir un sinfín de cosas, pero si mi negocio fuera tener la campaña del partido político del candidato, pues vamos a, ¿dónde está el negocio? ¿Cómo le voy a llegar a mi mercado meta? Pues ponte a un Carela. Claro. Digo, no por nada es la estrategia infalible, pero el problema no es necesariamente el partido político, es del elector. No, es todo un tema que conforme lo desmenuzas... Oye, pasa esto y es la antítesis, gana el cabecita de algodón, como le dicen a López Obrador, ¿no? O sea, que también siento yo que tiene que ver un tema de discurso, aprovechar la coyuntura social, el tema del hartazgo. Totalmente, ¿no? Totalmente. Para mí, yo sí consideré que era algo inevitable que sucediera, sinceramente. Y sí creo que es una discusión profunda que se puede tener. Yo la tengo mucho con colegas politólogos. Si es la pregunta que pues vamos a ver posteriormente a esta gestión, cuál fue el resultado, si era algo que necesitaba el país para democratizarse más. ¿Eso qué implicaría? ¿Mayor participación? ¿Una participación más informada? Pues absolutamente todo. De entrada, cambiar un poco las reglas del juego. A ver, esto es lo mismo que yo dije en un inicio. Tomando en consideración el plan original.
como realmente México podía seguir teniendo a un mandatario federal del PAN, a otro del PRI. O sea, uno ahorita lo piensa y de verdad cuando lo ves ya de tercera persona y sin sesgo ni nada, dices, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, no sé si era algo, algunos lo denominarán como un mal, pues un mal necesario o un bien necesario, pero definitivamente para mí ya era insostenible el ritmo que traíamos. Uh-huh. Sí era insostenible. Iba a pasar. Y no nada más en México, lo podemos ver a nivel mundial. Ahorita, por ejemplo, en Europa, aquí dizque es de izquierda, y digo dizque porque yo no considero que sea un gobierno de izquierda. Me da risa cuando comparan Lula da Silva con Bolsonaro y dicen Lula, y yo, ¿de verdad? O sea, esto es Bolsonaro 100%, ¿cómo? Bolsonaro a favor de la militarización y aquí está ya el militar en la aduana. Tú llegas al aeropuerto y el que te agarra las maletas, un militar de la Guardia Nacional. Porque, ojo, para su información, la Guardia Nacional está conformada por militares, no por mando civil. Sí, de acuerdo a la reforma. Famosa. Pero desde antes. Porque fíjate que la Guardia Civil, cuando se conformó, pues se conformó por, creo que era un 80% de militares. Sí, porque no había elementos antes. Pues que los corrieron a todos. Uh-huh. La Policía Federal, la migran a Guardia Nacional, pero realmente hubieron muchísimos despidos de Policía Federal. Sí. Entonces, bueno, a lo que voy, iba al punto de cómo estamos viendo estos cambios. En Europa, por ejemplo, ahorita está la derecha, pero la extrema derecha, olvídate la derecha, la extrema derecha, arrasando. Sí. Y es parte de, pues al final del día yo sí creo que son ciclos, es la alternancia y vamos cambiando, vamos migrando. Ojalá el cambio y el progreso sea para bien, que es a lo que debemos aspirar. ¿Sabes qué me mantenía tranquilo de la alternancia? El servicio profesional de carrera. Quiero profundizar un poco en el tema. A pesar de que pudieran alternarse partidos políticos en el gobierno, ciertas personas o personajes, yo que estuve participando, me tocó chambear dentro del gobierno federal, había gente que tenía 40 años trabajando en la Secretaría de Economía o en el Banco de México. No te estoy hablando de puestos sindicalizados, estoy hablando de personas que hicieron una carrera en el servicio público. Ese servicio profesional de carrera, para mí, era algo que a pesar del tiempo, garantizaba que al menos hubiera un poco más de estabilidad. ¿Por qué? No un poco. Muchísima más estabilidad. Bueno, pues... Muchísima. Ya le pusiste la acentuación suficiente. No, quise ser conservador. No, las instituciones. Es que no. Es algo tremendo. Y ahí estaba la clave. El problema fue que cuando regresas a ver qué personajes siguen, literalmente ya es casi nadie. Entonces, ahora sí está preocupante que no hay servicio profesional. Incluso una de las reformas en materia electoral del paquete de reformas a las leyes secundarias propone la eliminación del servicio profesional de carrera del INE. No, es que eso... Y eso sí está bien preocupante. Súper. Porque ahora sí dependemos de no solamente creatividad, sino... La famosa frase, no hay nada más peligroso que un pendejo con iniciativa. Es que literalmente quiero que igual que nos esté escuchando, les voy a poner en palabras, en ejemplos muy, muy coloquiales para que dimensionen lo que estamos platicando. Imagínense ustedes que van a construir una casa, pero se las va a construir un diseñador gráfico. Pues el diseñador gráfico no tiene absolutamente la remota idea de construcción ni de ingeniería civil, ni de arquitectura, ni absolutamente nada. O que en mi caso un contador te recomiende cuál es el tipo de sociedad ideal para tu negocio. A ver, y esos abundan aparte, esos abundan. O sea, al final del día es como, ¿de verdad le confiarías eso? ¿Estarías tranquila de saber que el puente que tienes... O sea, imagínate que el puente atirantado lo construyeron unas personas que se dedican a hacer rap, a hacer canciones de rap o bailar hip hop. ¿Estarías tranquilo? Es que no habría manera que anduviera por sobre el puente atirantado. Bueno, haz de cuenta que eso vamos a trasladarlo al ámbito político. O sea, personas que no son aptas para el puesto, tomando puestos, pero algo que se llama país, o sea, una nación.
Yo cuando luego lo platico así en términos como una empresa. Saber, es gestionar la empresa. Al final del día, el presidente es el CEO. Punto. Pero el CEO no puede de pronto llegar a una empresa que le tiene que responder a miles de inversionistas, ¿verdad? Porque no se responde sola. No es como que hay el CEO porque yo hice la empresa. No. Te pusieron ahí porque el consejo te designó. Tienes que responder a un consejo, a inversionistas. Pues mantienes justo lo que dices, cierta estructura, y no puedes de pronto decir, ay, porque yo llegué aquí, ahora soy el CEO, fíjense que a mí me gusta que la oficina sea rosa, entonces me la pintan toda rosa. Oye, espérate tantito, así no funciona. Bueno, eso fue lo que pasó. Sí, sucedió con los pinos, ¿no? A mí se me hizo ese tema honestamente grave, la neta. Con el avión, o sea, una serie de decisiones. Ay, mira, al final del día creo que son decisiones disfrazadas con discursos muy buenos, porque el presidente es excelente comunicador, sabe manipular la narrativa a su conveniencia de una manera impresionante, cosa que pues yo ahorita no veo ningún político que lo pueda hacer. Vaya que lo intentan, pero ninguno. Pero a la hora de ver realmente las implicaciones, o sea, por ejemplo, el avión, pues el avión nos sigue costando. A ti, a mí, a ti que me escuchas, nos cuesta el avión. Ya se había rifado. Se disque rifó. Nos cuesta. Pero es que no, la corrupción, pero es que ¿por qué aquel? Ni Obama lo tiene. Que por cierto, qué buen anuncio, porque hasta la fecha lo escucho aquí, que ni Obama tenía el avión. Pero al final del día son esas cosas, pues son discursos, narrativa, que se escucha divino, pero a la hora de la realidad lo ves y ahí sigue el avión. Y te cuesta mantenimiento, te cuesta absolutamente todo. Sí. Mantener la cosa andando, te cuesta. Mariana, ¿qué podemos hacer? Pues de entrada, dejar de hacer lo que estamos haciendo. Tan fácil como eso. Tenemos que dejar de ser apáticos. Tenemos que empezar a informarnos. Yo entiendo y comprendo que también informarse es algo que toma tiempo y muchas personas no gozan de ese tiempo. Y estoy hablando ahora sí, y lo voy a decir de esta manera. Estoy hablando de personas que se levantan muy temprano por la mañana para tomar el transporte público, invierten una gran cantidad de horas de su día para hacer los traslados, para llegar a la chamba, que perciben el salario mínimo, que llegan a sus casas para hacer labores domésticos del hogar, que aparte no son remunerados y tienen que gestionar siendo padres, madres, profesionistas, etcétera. Ahí sí entiendo que me digas, híjole, la verdad, tomarme el tiempo de informarme, pues ¿como a qué hora? A esas personas sí, y por eso lo mismo a veces digo que la información es un privilegio. Pero aquí donde estamos en Nuevo León, esto pues en muchos aspectos no aplica y en muchos lugares no. Donde estamos en San Pedro, no aplica el que de pronto informarte sea un suplicio. En la medida en la que no abramos el celular, ahorita es más fácil informarte que nunca y estar al tanto de lo que está sucediendo. Es que me da depresión, es que no, es lo que hay. Si no empezamos a afrontar la realidad como la que es, a duras penas vamos a poder cambiar. ¿Y duele? Sí, muchísimo. Créeme que yo que estoy compartiendo noticias todos los días, estar abriendo el periódico ahorita me emociono, si la inflación no llegó a cierto porcentaje, que esa sea la nota que me emociona, me duele. Pero me duele más saber que estamos todos así, nada más calladitos, sentaditos y como los chinitos nada más milando. No puede ser. Tenemos que empezar por ahí. Otra cosa que tenemos que empezar a hacer es platicar y dialogar. Tenemos que nuevamente retomar el diálogo. La próxima vez que escuchen que de política no se habla, esa persona que está hablando está literalmente diciendo que se quiere condenar al futuro que el presente le está dando. Tenemos que empezar a hablar de política, pero tenemos que empezar nuevamente a saber cómo conversar. Porque no sé si te pasa que empiezas a platicar de temas y muy probablemente vamos a pensar diferente. Pero que no podamos platicar y que sea a fuerza tener que irme al insulto, a agarrarme de los pelos, a ponerme visceral. Oye, pues, ¿qué es eso? ¿Somos humanos o animales? Yo no estoy entendiendo la ecuación. Pero si volvemos a empezar a conversar, a dialogar, a encontrar puntos de acuerdo, si empezamos por ahí, vamos a empezar a lograr un camino mucho más próspero. Claro. Porque ahorita todo el tipo de diálogo, de debate, de cuestionamiento está sumamente desalentado. Y pues eso es hoy. Sí. Tú nada más el aparatito, tu algoritmo te tiene manipulado. Entonces tú juras y perjuras que lo que tú sabes es la verdad y es lo que todo el mundo a tu alrededor piensa. ¿Quién dijo? Sin duda. Sin duda eso hay que hacerlo hoy. Fíjate que cuando empiezan este tipo de recomendaciones o de pláticas, siempre como que solemos patear el bote, ¿no? Todavía falta para el 2024. No, ya Todavía falta. Y así se nos pasa la vida.
Y hay una frase que a mí siempre me impacta muchísimo que dice, el hoy es el futuro que tanto te preocupaba ayer. Te voy a hacer... Ayer me preguntaron justo en una entrevista para una revista que cuáles eran de mis cuestionamientos ahorita que tenía. Y les compartí que de mis cuestionamientos, que no sé la respuesta, la voy a saber, la sabremos juntos en unos 30 años, 40. Es como hoy nosotros estamos criando al futuro. ¿Te has preguntado? O sea, yo pues crecí, el futuro son los jóvenes. A ver, ya estamos en edad reproductiva en la que nosotros estamos criando al futuro. O sea, hoy es el mañana. ¿Cómo lo estamos haciendo? Sí. Yo nomás lo pienso y se me vuela la cabeza de pensar que lo estaremos haciendo bien, mejor, peor. Seguiremos con creencias erróneas, lo estamos pasando y replicando estereotipos. Está cañón, pero es que sí, hoy es el mañana. Está bien cañón. Y tercero, yo traía en la mente que te iba a proponer participar. Ahora, creo que muchas personas luego escuchan participar y dicen, ¿cómo participo? Mira, participar es sumamente fácil. Yo creo que muchos no tienen idea que hay a su alcance ya ahorita maneras de participar bien viables y puntuales. Pero si te digo esta manera de participar, a lo mejor me vas a, pues a lo mejor tachar de Madre Teresa de Calcuta, pero no importa. No lo soy, pero es un ejemplo. Si participáramos con nuestras microacciones todos los días en algo tan puntual como ser responsables en la vía pública, ya vas de gane. No tienes que ir a tocar a la oficina al gobernador. Haz tu chamba. ¿Qué pasa si cada uno hace su chamba? Otro ejemplo puntual. Deja de escuchar narcocorridos, por Dios. O sea, poner narcocorridos en la peda no está bien. Participa dejando de propiciar la narcocultura. Punto. Pero es que luego pensamos que es que tengo que participar y tengo que hacerle llegar mi petición al presidente. No. O sea, no has pensado ni en tu microentorno, chico. Ya te quieres ir a las patadas con Sansón a Palacio Nacional. No, hombre, no la friegas. Pero si empezamos otra vez a incidir así, no, pues otro gallo cantaría. Lástima que no hablamos de importancia camerita. ¿Veremos a Mariana La Chávez en las boletas? No sé. Depende de... muchas cosas. Pero si la vida quiere que ahí esté, ahí voy a estar. Y si llegara a estar, lo haría muy bien. Y si no, me jalan las orejas. Ya dijo. Ya dije. Oye, nada, que tenemos voz de profeta. ¿Qué tal? Voy a guardar este capítulo y ¿cuánto va a valer? Pues... no, va a valer todo. Pues tú te pones ahora de Walter Mercado, Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Ya tendrías profesión. Tendrías profesión. Tanto que le he buscado. De que el que se sienta aquí, lo que digan que será, va a ser. El pulpo Paul. Pues ya verán a lo mejor aquí los comienzos del pulpo Paul en persona. Oye, temazos, Mariana. No quiero dejar pasar la oportunidad de platicar contigo de honestamente uno de los temas que considero más relevantes para México el día de hoy y que es sin duda el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y quisiera contextualizar antes de pasar al tema de la ministra Esquivel. Qué bueno, justo es lo que te iba a decir. Si vamos a hablar de la ministra plagiaria, porque es lo que es, la gente que nos escucha necesita un contexto. Pero contexto desde cuántos ministros hay así tuitero, cuántos años duran y quién los designa. Así, con toda la pues con un todo poquito el para que sepan, pues Yasmín entró en el 2019. ¿De quién es esposa? 2019. 2019. Creo nominada que en 2021... por el presidente de la República. Por el actual presidente de la República. El presidente nomina, el Senado designa. Así es. Ahora, actualmente son 11 ministros. Son 11, ¿correcto? Integran salas, que son salas especializadas. De hecho, la ministra Esquivel presidió recientemente, terminó en el 2022, una de las dos salas. No recuerdo si fue la primera o la segunda sala. El tema es la duración en el cargo. Si mal no recuerdo, son 10 años. 15. 15 años en el cargo. No. Sí. Son 15. ¿Sure? Lo validamos. Bueno, vamos a decir 15 Al menos años. que hayan cambiado hace poquito, pero... No han cambiado. No ha habido reforma de la Suprema Corte en años. Es más, si buscas aquí en Wikipedia te va a salir. Bueno. Son 15. Bueno, vamos a decir 15 años. Todo esto lo vamos a...
Y si no... Sí, toma nota. Porque y si no, son 10. No vayamos a decir aquí cagazón. No, son 15. Estoy segurísima que son 15. Déjamelo valido de volada. ¿Qué tal? O sea, 15 años de ministro. No, pues ya se hizo el Mira, agosto. es que te voy a decir otra cosa. Así como los senadores, los ministros, Es que cállate. Son 6 y se pueden ratificar. No, esos son magistrados. Ah, ok, sí, tienes razón. O sea, se hace el agosto. Literal. Literal. O sea, Saldívar ya va afuera, pero Saldívar es de hace años. No son 15, estoy casi 100% seguro, pero ya me hiciste dudar, vamos a ver. Déjame ver. No, si no la estoy dudando yo, según yo sí son 15. Porque hice las cuentas de Saldívar, Saldívar ya se va pronto. Sí, son 15 años. Dice, los ministros de Suprema Corte durarán en su cargo 15 años. Solo podrán ser removidos. De hecho, dicen que cuando se van les ponen la canción de la quinceañera. 15 años, es cierto. Está cañón, ¿verdad? 15. Sí, yo traía 10 años, fíjate. 87 años. No mames, con 70 te viste, pero bien amable. Sí. 87. Y Gertz Manero tiene también 80 y algo. No, hombre, güey, o sea, ya pasaron la edad promedio de vida a esos vatos. O sea, ellos sí les marca la Galloso, ellos sí toman sus llamadas. Porque, sí. O sea, ellos sí los tienen que tomar. Sí. ¿Ya tiene su paquete? Ya, más le vale que lo tenga. Oye, a ver, vamos a retomar esa parte, ¿va? Sí, desde ahí vamos. Es minuto 45. Sí, no te puedo, lo voy a escuchar de... Sí. La Suprema Corte de Justicia está compuesta por 11 ministros. Duran 15 años en su encargo. Correcto. Trabajan en 2 salas. Primera sala, segunda sala. Y efectivamente la ministra Esquivel fue propuesta por el presidente López Obrador en el 2019. Correcto. Que es esposa de Riobó, que es Riobó. el contratista favorito de la actual administración. ¿Sabes por qué me acuerdo del apellido de Riobó? Te vas a reír. Pero yo me acuerdo de los debates presidenciales. Obviamente me los eché todos porque yo también soy bicho raro. Me gusta. Lo sacó Riquín Canallín. Claro, desde entonces. Y así decía el vato. Y el contratista favorito del presidente se llama Riobó. Ahora, yo no quiero caer en eso. O sea, a ver, y voy a permitirme ser súper clara con esto. Por supuesto que yo no quiero caer en esto tan absurdo como que la ministra, por ser esposa de, no va por ahí. Sin embargo, tomando en consideración el contexto actual, es un elemento a considerar sumamente importante que no se puede dejar de lado. Entonces, todo ese paquete va haciendo que las piezas del rompecabezas se vayan en efecto armando para tener ahora sí que una visión completa de las cosas. Ahora, más allá de la Suprema Corte, creo que muchas personas no dimensionan la función de la Suprema Corte, sí, que es pues parte del Poder Judicial y que funge idealmente con autonomía, independencia y como un contrapeso ante el Legislativo y el Ejecutivo. Claro, y de ahí la permanencia en el cargo. Fíjate, es muy sencillo y a mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. El legislativo es el que crea las leyes o las modifica. El ejecutivo, como su nombre lo dice, es quien las hace cumplir, quien las ejecuta. Pero el judicial es quien las interpreta. Y ahí está la clave de la interpretación, lo que logra la parte de los equilibrios. Fíjate, el proceso constitucional para designar a un ministro de la Corte no es un tema menor, es un tema bastante complejo. Está en el artículo 96, el presidente de la República somete una terna consideración del Senado, previa comparecencia de las personas propuestas, o sea, comparecencia de los 3, designa al ministro o ministra que ocupará la vacante, ¿no? Ahora, tienen que votar 2/3 partes, es decir, mayoría calificada, de los miembros del Senado que estén presentes al momento de la votación. Y si no resuelven dentro de 30 días, ocupa el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el presidente de la República. Es decir, si rechazan a los 3, no se votan los 30 días, ya el presidente tiene el 6, así decir, ok, va a ser esta persona, ¿no? Bueno, y como contexto, en el 2019, en efecto, Morena tenía la mayoría calificada en el Senado. Ah, sí, cierto, eso es un buen punto, no lo traía en el radar. Ahorita ya no. No, ahorita no, pues el Senado sigue. Son 6 años.
Donde no la tienen es en la Cámara de Diputados porque correcto. Son 3 años. Oye, por eso era la angustia de que si la reforma electoral, la reforma a la Constitución se aprobaba en la Cámara de Diputados, sí, pues en el Senado ya estaba calientita. Tienes toda la razón del mundo, es correcto. ¿Sabes a mí? Y voy a aprovechar para hacer un comercial. ¿Sabes quién se me hace uno de los personajes más relevantes y que ha logrado que México siga siendo lo suficientemente estable como para vivir aquí? A ver. ¿Estamos pensando en el mismo? ¿Quién dices? A ver, hombre. Sí. ¿Senado? Sí. ¿Coordinador? Sí. ¿Jucopo? Monreal. Claro. Ese vato. Sí. Ese, mis respetos. Ese güey sí, la neta, digo, no, o sea, independientemente de los temas, ha sido el responsable de que la política en México siga teniendo X nivel de estabilidad a pesar de las iniciativas del resto. Total. No, y ha permitido y es de reconocerse. Sí, es de reconocerse. Digo, y no estamos pretendiendo ahora ser una imagen de él de santo todopoderoso y ahora la palomita blanca. No, para nada. Sin embargo, hay que reconocerle que ha mantenido el diálogo, sí, la negociación y ha sido conciliador. Sí. Y le ha costado en lo personal. No, le ha costado, pero tremendo, sí, que le ha costado. O sea, bien pudiera ser él el siguiente presidente de la República. Sí. En mi opinión, pero pues no, le hicieron si hubiera hecho, sí. Le hicieron. Bueno, al final del día, pues el candidato que ponga Morena lleva ventaja competitiva. Si ponían a Monreal, pues Monreal. Por eso luego es que eso va a dar para otro capítulo por debate completo y debate de pues cómo eventualmente el que designe Morena pues ya trae la carrera, pues trae ventaja competitiva definitivamente. Monreal sí pudo haber sido. Oye, te traigo dentro de este tema de la ministra Esquivel unos temas de contexto jurídico que creo que son importantes comentar. Fíjate que el artículo 95 establece que para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se necesita, ahí te va, fracción tercera, poseer el día de la designación con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en Derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, y 4, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delitos, Ojo con este tema porque poseer el día de la designación. El día de la designación de la ministra, 2019, tenía título profesional. Claro. ¿Sí? ¿Qué pasa si ya se lo quitan el título profesional? Esa es la discusión. ¿Sí? Y ha habido, fíjate que temas de renuncia, de análisis, voy a compartir mi opinión y ahorita tú dices la parte de impacto político, pero jurídicamente sí la Corte se ha pronunciado que cuando suceden ese tipo de cosas de remoción de funcionarios, no quedarían sin efecto las resoluciones que se hayan tomado cuando ella participaba como ministra, vamos a poner en este caso, ¿no? O sea, imagínate que le quitan el título, obviamente lo más sano sería la renuncia. ¿Qué establece la renuncia? No, pues el deber ser en este caso es, pues, renuncia. ¿Que no quiere? No quiere. O sea, ten vergüenza, pero dijo que ella no tiene vergüenza, entonces es una sinvergüenza, ya quedó clarísimo. Ella debería renunciar. Y tendría que hacerlo de acuerdo al artículo 98, tercer párrafo, que dice: las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves. Serán sometidas al Ejecutivo. Y si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado. ¿A qué voy con todo esto, Mariana? Politiquería al final del día. No hay manera. Por supuesto. Por supuesto. No hay manera. A ver, vámonos al deber ser. El deber ser número 1 sería, ya lo dijimos, la ministra plagiaria Yamín Esquivel, porque la UNAM, que es la casa de estudios en donde ella, de la que se graduó y obtuvo su grado en licenciatura de Derecho, ya confirmó que fue un plagio. Su tesis de licenciatura fue un plagio. La UNAM dice que ellos no tienen dentro de su marco normativo como no tienen contemplado el quitarle el título a un estudiante, cosa que me parece impactante que no lo tengan, sinceramente. No, bueno, ahorita no lo tienen porque se trata de una ministra, me imagino. No, y aparte más cuando te dicen que deshonestidad académica por un plagio de un examen. Oye, de verdad, en tus estatutos no tienes qué sucede si un alumno hace plagio en su tesis de licenciatura. Que bueno, la UNAM se cuece aparte, vámonos a lo político. Entonces, ya la ministra plagió su tesis.
¿Qué debería hacer? Pues sea con vergüenza. Sí, confirmado, 100% confirmado. El viernes salió el rector, hizo una conferencia de prensa que pareció más un circo porque no dijo nada de que ya sabíamos. Debería de ella realmente renunciar. No renuncia. Entonces yo te pregunto, ¿qué sería el segundo deber ser? Pues de perdido el que la nominó, que tenga un poquito de vergüenza de decir, híjole, mano, como que no hice bien mi chamba. Si comparamos el proceso de asignación de un ministro en Estados Unidos y en México, se traumarían la diferencia tan abismal. En Estados Unidos es un camino, pero rocoso, lleno de obstáculos para que termine siendo ministro. Es todo un tema. Yo sí me pregunto, ¿cómo no revisaron? O sea, ¿cómo el periodista que logró dar con que la tesis de la ministra Esquivel era un plagio, dio con eso, pero no la persona que la nomina? Sí. Pero entonces el segundo deber ser era, pues, oye, presidente, pues digo, oigan, ¿saben qué? Qué vergüenza, o por lo que sea, es más, lo que voy a decir es, por salvaguardar la legitimidad de la institución que representa la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Punto. Quizás, pero tampoco. Sí. Entonces ahí leamos entre líneas. Sí. Y se da también la coyuntura del tema de la independencia de los poderes. O sea, que pues el objetivo es dejar la señora ahí, ¿verdad? No, por supuesto. Y también que tienen muchísimos temas en materia de inconstitucionalidad, acciones que tienen que empezar a abordar. Sí. Pues de entrada ya hoy el PAN, PRI y el PRD impugnaron el Plan B electoral. Sí. Y Arturo Saldívar dejó pendientes 1 millón de acciones, bueno, no 1 millón literalmente, pero muchísimas acciones de inconstitucionalidad en el tema de la militarización. Sí, de leyes secundarias. Y no los tocaron, pero ni por encimita. Sí, es sumamente grave. A mí pensar que el que debe hacer valer la ley plagió su tesis me parece como surreal. Sí. Traigo 2 temas ahí también que di a mi investigación que me gustaría poner a discusión. Que uno es un delito que es el delito de usurpación de profesión. Está contemplado el Código Penal Federal. Obviamente, pensemos si se da o no, pero también, ojo, a quien le quede el saco que anda diciendo que es asesor en materia de inversiones y no tiene título profesional para ello, o que dice que es arquitecto o arquitecta y no tiene título profesional para ello, o que dice que es abogado o abogada y no tiene título profesional para ello, establece el artículo 250 del Código Penal Federal que se sancionará con prisión de 1 a 6 años y multa de 100 a 300 días a quien, inciso D, use un título o autorización para ejercer alguna actividad profesional sin tener derecho a ello. O, inciso A, también se atribuye el carácter del profesionista. Literalmente, aguas. Ahora, sí aplica en el caso no de la ministra, bueno, pues es uno de los temas, pero tenemos una ley federal, sin duda nuestro Código Penal, que sanciona la conducta, ¿no? Por muchas razones. Ahora, hay una ley que es una ley reglamentaria del artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, más bien, que dice, fíjate, la Dirección General de Profesiones, a solicitud y previa audiencia de parte interesada en sus respectivos casos, cancelará las inscripciones de títulos profesionales, instituciones educativas, colegios de profesionistas o demás actos que deban registrarse por las causas siguientes. 1, error o fraccional en los documentos inscritos, tal. 4, desaparición de la institución educativa facultada para expedir títulos profesionales o grados académicos equivalentes. Revocación de la autorización o retiro de reconocimiento oficial de estudios. Literalmente sí se puede. La ley lo contempla. Y la fracción sexta de este 67 establece que la cancelación del registro de un título o autorización para ejercer una profesión producirá efectos de revocación de la cédula o de la autorización. Entonces, sí preocupante que la UNAM diga que no tiene un procedimiento interno para ello. Ahora, también aquí el tema política que no hemos abordado de la UNAM. La UNAM está por designar nuevo rector. Es un tema que yo no traía en el radar. A ver, cuéntanos. Sí, pues la UNAM está por designar un nuevo rector y la UNAM, pues muchos no saben que es una universidad que depende también de presupuesto federal. Claro. Y también, bueno, ya no me voy a meter, ya no voy a dar sopa de más, pero pues en ese, pues igual que aquí en la uni, también es mucho tema político, demasiado.
A mí no me suena, a mí se me hace una lástima por la UNAM, pero una verdadera lástima. Una casa de estudios con tanta legitimidad, tan profesional, que sea tan tibia y no se posicione. Yo porque no soy egresada de la UNAM, pero si yo fuera un ex estudiante de la UNAM o estudiante actual de la UNAM, estaría exigiéndoles, pero a más no poder, que vieran la manera, porque sí hay manera, justo lo estás tú mencionando, o sea, aquí está el sustento legal para que lo hagas, para quitar el título a la ministra. Y si eso no funciona, yo sí creo que como sociedad civil tenemos que hacer algo al respecto. Fíjate que cuando muchas veces yo escucho decir a la gente es que no podemos hacer nada porque no lo vamos a lograr, no nos van a hacer caso, o el wiri-wiri, literalmente la marcha del domingo de la defensa del INE. Ahí está el mejor ejemplo del mundo. Sí, ahí está. Ese es el resultado de haber logrado que no se reformara la Constitución, porque ahí sí Dios nos agarre confesados. Sí. Y sí fue provocada principalmente por la movilización. Totalmente. La movilización seguida de la constante presión que se ejerció a las dirigencias, particularmente, pues la mayoría que marchamos nos oponíamos a lo que decía esta reforma electoral propuesta por el presidente. Hacia la oposición funcionó muchísimo. Yo creo que en este caso habríamos de hacer algo igual. Y también cuando hablábamos ahorita de participar, pues no son como los tiempos aquellos de las sufragistas, por ejemplo, que teníamos que salir las mujeres y estar marchando y casi que manda ni siquiera fax, una carta, a ver si te escuchaban. Ahorita tenemos al alcance de nuestros teléfonos la manera de incidir directamente. Yo te garantizo que si etiquetas a tu diputado federal o local todos los días, te va a responder de alguna u otra forma o te va a escuchar. ¿Lo hiciste? Yo lo hice. En la reforma. En la reforma electoral yo lo hice. Varios te contestaron. Claro. Así, incluso y molestos, me llevé unas sorpresas, pero muy lamentables, sumamente lamentables. Muy lamentables. Tendremos que invitar a esas sorpresas lamentables a que expliquen. No, ni les des micrófono. De plano. La mayoría eran plurinominales, ahí nada más para el dato. Termina siendo todas aquellas republicana. De verdad respuestas lamentables eran pluris. Qué raro, qué novedad. Sí. Pero sí funciona. Sí te hacen caso. Saludos, diputados. Mariana, nos vamos con mucha tarea. Me gustaría comprometerte aquí a que vengas una segunda vez. Invítame una tercera, cuando una quieras. Cuarta y una quinta, y que empecemos a hablar de estos temas con cotidianidad. Chingado. ¿Cómo es? Cotidianidad. ¿Ya ves? La verdad es que es una maravilla de tema. Divertido. Es sumamente divertido. Aparte es interesante. Es tan padre. Bueno, a mí me encanta. No sé si es por bicho raro, pero en la medida en la que yo también la dialogo y la comunico de manera que sea digerible y comprensible, porque aparte la información lamentablemente como que se cela mucho y no te la quieren compartir, a mí genuinamente se me hace el peor error que podemos hacer. También luego andar hablando, te pasa a ti como abogado, que luego llegan unos que hablan acá, muy acá. Oye, espérate tantito, bájale. No eres más inteligente por usar términos muy rimbombantes, de que podemos. Pero ya una vez que lo desmenuzas y lo comprendes y vas viendo que la trama no termina, es muy interesante. Muy interesante. Es un House of Cards todos los días. Muy, muy entretenido. Muy entretenido. Para mí, pobre, mi esposa se la chutó. Sumamente entretenido. Le gustó la primera temporada y ya está ahí. ¿En serio? No, yo sí House of Cards de verdad. Porque te encanta el tema. Pero era con vino, o sea, era una cosa, un goloseo de serie, qué bárbaro. Sí, no, hermosísima serie. ¿The West Wing, ya lo viste? No la he visto. Está buenísima también. Sí. Tengo miedo, ya no me quiero picar con series porque yo soy tan atrabancada que así me pasó con Yellowstone. Yellowstone me la acabé toda en 2 semanas. Uy, no sabes qué cosa de serie. Mucha política ahí. Buenísima. Siguiente serie en mi... Pero luego así me pasa, que nada más le pico play y ya veo que hay 5 temporadas y me la quiero terminar. O sea, si estoy en la caminadora corriendo, me meto 1 hora nada más con tal de ver el episodio. ¿Eres de la que le da con fast forward? Sí, muchísimo. Sí soy. Sí. Oye, la acción, la escena de amor y tipo, rúmbenle, ¿dónde está la acción? Ahí, muy bien, ya, denme. Sí. Claro. Sí. Como debe de ser. Sí, no, si no, ¿a qué hora? 1 hora de capítulo, digo, ¿a qué hora ven series? Yo no entiendo. No, y por eso veo documentales y mejor ahí ya. Oye, diario.
Mariana, y eso sí me lleva a la última pregunta que quería hacerte es, ¿quién es Mariana de la Chávez? Yo, no te creas. ¿Quién soy? Pues soy muchas cosas. No me gusta adjudicarme como términos porque siento que te encasillan, pero al final del día son parte de tu identidad. Soy desde luego que mujer. Me considero una persona sumamente auténtica. El bicho raro es de broma. Yo soy muy auténtica, me encanta mi autenticidad. Soy politóloga, tengo un negocio propio y tengo la firme convicción de que mediante la información y el despertar del sentido crítico, el criterio de las personas, el rebotar ideas y debatir, nos va a permitir crear un mejor futuro. Esa soy. Pues sin duda nos dejas muchas cosas que reflexionar. Se nos fue como agua esta hora. ¿Cuánto fue? Hora 6. Te dije. Mariana, por la boca se nos fue. ¿Cómo podemos contactarte? Me pueden contactar mediante Instagram. Estoy como @LaChavezM. ¿La Chávez con Z? La Chávez con Z, correcto, sin acentos. La Chávez M de Mariana. Y pronto estaré en TikTok. Ya te estás tardando. Ya me estoy tardando, ya lo sé. Pero es que como yo veo TikTok para divertirme, yo tengo que ver la manera de ser divertida. Sí soy simpática, contrario a lo que muchos piensan porque me ven seria. Pero sí soy simpática, entonces voy a ver cómo ser simpática con política. Que sí va a ser una tarea, pero es posible. Sí se puede. Pues lo has logrado, oye, tu comunidad en Instagram. Sí, nada más que sabes que la gente es bien canija. Porque, y si te llega mucha gente que si no te ve de cierta forma, ven como quitarte legitimidad, restarte seriedad. Y en estos temas es una línea bien delgadita. Sí, claro. Porque pierdes eso y entonces ya, pues lo pierdes todo. Claro. Entonces sí, es un reto. O sea, imagínate un payaso bailando, dando noticias de política. ¿Tú crees que me van a tomar en serio? Pues claro que no. Entonces es como hay esa línea de cómo sí, pero no. Está interesante. ¿Ahí está Chumel? No. Chumel, con todo respeto, no aspiro a ser como tú. Vamos a taguearlo aquí, por favor. La verdad. Para invitarlo. No, que vengas. Nos reiríamos, pero no, a mí esa división. Es que sabes también algo bien importante por decir, ya para terminar. Lo más fácil es apostar a la división. Uy, si yo le apostara a la división, cállate. Éxito total. Pero me gusta hacerlo lo difícil, que es hay que mantenernos neutros en el centro. Por supuesto que todos tenemos nuestros sesgos, pero sin ser incendiarios. Lamentablemente eso no vende. No vende. No vende nada. Pero bueno, pues Mariana, ha sido verdaderamente un placer. Mil gracias. El placer es mío. Y gracias. Pues ya nos vamos a ir dándole, pues ¿qué? Una vez al mes. Cuando tú digas. No, pues de base audiencia, a tu disponibilidad. Mándenos cuando quieren que estemos aquí y aquí vamos a estar. Sí, y con temas. Sí. Hay harto tema, harto. Gracias, Mariana. A ti.